Mi mujer quería humillarme delante de todos en la fiesta de empresa, como si yo fuera un objeto desechable, un pedazo descolorido del pasado que quisiera enterrarme con un brindis con champán. Frente a directores, colegas e incluso al nuevo interno que apenas sabía mi nombre, decidió exponerme, burlarse de mi forma de hablar, de mi cuerpo, de mi ropa, de mi forma de vivir, como si todos los años que pasamos juntos fueran solo una carga que ella soportaba con lástima. No esperaba eso. O mejor dicho, lo esperaba, pero no ahí. No así. Esa fiesta, que yo mismo ayudé a planificar con semanas de antelación, se convirtió en el escenario en el que ella decidió matarme mientras aún estaba vivo. Y él todavía sonrió. Ella sonrió como si estuviera arrancando los grilletes de una prisión invisible. El problema es que cuando alguien intenta humillar a un hombre que ya lo ha perdido todo por amor, corre el riesgo de descubrir el tipo de silencio que precede a un huracán. La gente a nuestro alrededor se rió nerviosamente. Algunos desviaron la mirada. Otros filmaron. Sabía que este era el momento en que ganaría. Que finalmente me callaría. Que aceptaría mi lugar en la pista y dejaría el camino libre al hombre que ella eligió en silencio, detrás de escena de nuestra boda, como si yo no fuera más que un extra cansado de una obra donde ella era la estrella. Pero lo que no esperaba era que yo ya lo supiera. Que ya había visto los mensajes, las caricias intercambiadas en el estacionamiento, las tontas excusas para salir más tarde o acostarme más temprano. Ella no tenía idea de que esa misma semana yo había contratado a un abogado. Que todo estaba listo. No estaba allí para sonreír y brindar. Yo estaba allí para acabar con ella. Entonces, cuando el silencio se apoderó de la fiesta después de otra de sus bromas sobre mi actuación en el dormitorio, simplemente levanté mi copa. Le di unos golpecitos suaves con el tenedor, como quien pide hablar en una boda, y dije, quiero aprovechar este momento para hacer un anuncio. Un brindis, en realidad. Por nuestro divorcio. Oficial. Irreversible. Y ya registrado. Su risa se congeló. El color desapareció de su rostro. Y por unos segundos no supo si reír o correr. No puedes hablar en serio. Lo soy. Y es más, prepárate, porque lo que viene te desnudará mucho más de lo que me expusiste hoy. Había algo cruel en mi voz. Y por primera vez en años sentí que tenía el control. Lo que ella no sabía era que todo estaba armado. Que la nueva becaria, a la que tantas veces miraba, fue la encargada de entregar, minutos después, un sobre con copias de los mensajes y fotografías enviadas al Departamento de Recursos Humanos de la empresa. No tenía idea de que su amante, ese hombre que prometió protegerla de mí, había sido desenmascarado por su propia arrogancia. Y que todo, absolutamente todo, se iba a derrumbar ante ella. Pero ni siquiera el más meticuloso de los planes podía prepararme para lo que vendría después. Lo que parecía mi victoria se convirtió en solo el comienzo de una espiral de revelaciones, de dolor enterrado, de heridas abiertas. Días después intentó convencerme de que todo tenía la culpa del vacío que dejé atrás. Que estaba distante. Frío. Que ella solo quería sentirse viva. Pero lo que me desgarró por dentro no fue solo la traición, fue la forma en que ella me reemplazó, como si fuera fácil. Como si yo fuera un cajón viejo que ella decidió no abrir más. Ella me dijo, dejaste de mirarme. Y yo respondí, tú fuiste quien apagó la luz. Pero lo que no esperaba era que el juego que inició le traería un precio demasiado alto para pagar. Porque, a diferencia de ella, yo no necesitaba amantes ocultos. Necesitaba justicia. Mientras transcurría el proceso, ella trató de llegar a mí emocionalmente. Dijo que me amaba, que me extrañaba, que teníamos una historia. ¿Y lo hicimos? Pero el pasado no es garantía de nada cuando alguien decide matar el presente con mentiras. Con lo que no contaba, y quizá esto sea lo que más duele a quien engaña, es que la persona traicionada también aprenda a mentir. Sonreí. Dije que entendía. Pero por dentro, cada uno de mis pasos fue meticulosamente calculado. Cada una de sus palabras, utilizadas contra ella misma. Ella creía que podría salir ilesa. Que perder la boda sería el mayor daño. Pero fue en el tribunal donde se le cayó la máscara. No solo para mí. Pero para todos. Por el juez, por los abogados,
Por los amigos que la aplaudían en las fiestas. Cuando se decidió la custodia de nuestros hijos, ella no tenía idea de que el expediente que preparé con testigos, huellas, videos e informes anularía su frágil versión de una madre dedicada. Está manipulando todo, haciendo que parezca que soy un monstruo. Y le dije, mirándola directamente a los ojos, no necesito inventar nada. La verdad es bastante cruel. Su silencio en ese momento me devolvió una parte de mí que creía haber perdido. El guardia se quedó conmigo. Y perdió más de lo que imaginaba. Su amante la abandonó semanas después, diciendo que no quería este lío. La empresa, ya empañada por escándalos internos, ya no quería mantenerla en plantilla. Y los amigos, los que amaban las fiestas y los brindis, desaparecieron como el humo. Y aún así ella insistió en decir que todo fue culpa mía. Que si yo hubiera estado más presente, más cariñosa, ella no habría buscado en otra persona lo que me faltaba. La vieja excusa de quienes se niegan a admitir que cometieron un error no por necesidad, sino por elección. Y el más cruel de los karmas no fue la pérdida de la custodia, ni del trabajo, ni de la amante. Era el vacío. El silencio de las paredes. La ausencia de niños. La soledad de los mensajes sin respuesta. Y yo reconstruí. Me tomó tiempo. Sangré por dentro. Tuve noches en las que deseaba no haberme despertado. Pero algo dentro de mí, un instinto ancestral de supervivencia, me devolvió a la vida. Y fue en uno de esos giros que encontré una nueva perspectiva. Alguien que no me viera como un hombre destrozado, sino como alguien que tuvo el coraje de no doblegarse. Alguien que, a diferencia de mi ex, me mirara a los ojos y no por encima del hombro. Pero hay algo que todavía me consume, y tal vez lo entiendas. No fue una traición física. No fueron los besos robados, los toques clandestinos, los susurros entre encuentros. Fue desprecio. La forma en que me descartó en público, como si todo lo que habíamos vivido fuera una broma. Como si nunca hubiera valido nada. Este tipo de dolor no sangra por fuera, sino que supura por dentro. Hasta el día de hoy, a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera reaccionado de manera diferente esa noche. Si hubiera permanecido en silencio. Si tan solo hubiera dejado que el divorcio se produjera en silencio, como hacen tantos. Pero luego recuerdo la expresión de su cara cuando anuncié el final. El temblor de la copa. La risa helada. La repentina comprensión de que las tornas habían cambiado. Y no hay ningún precio en el mundo que pagar por ese momento. Lo que quizás quiera saber es, ¿cómo reaccionó alguien tan frío como para reírse del dolor de otra persona frente a una audiencia cuando lo perdió todo? ¿Qué pasa con quienes cambian el amor por la adrenalina de un secreto? ¿Qué queda de una mujer que creía tener todo bajo control y termina durmiendo sola, lejos de sus hijos, lejos de su hogar, lejos de la vida que ella misma destruyó? Y más, ¿cómo rogó, sí, rogó, por algo que nunca recuperaría? La respuesta. Solo la entenderás cuando conozcas cada detalle de esta historia. Bienvenido al canal donde se pone a prueba el amor y nunca se romantiza la traición. Aquí no se apoya ninguna forma de infidelidad, al contrario, nuestras historias ficticias existen para revelar cómo la traición puede devastar vidas, hogares y corazones. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es más que una historia, es una prueba de la realidad. Respira hondo. La verdad duele. Y va a arder. Eran la pareja que todos admiraban, y en ocasiones incluso envidiaban, aunque pocos sabían la verdad detrás de las miradas cómplices y las sonrisas perfectamente ensayadas. Daniel y Lara se conocieron una tarde cualquiera, durante una rueda de negocios donde él era orador invitado y ella formaba parte del equipo organizador. Un encuentro casual, pero que desde el primer momento transmitió algo más denso que la simple atracción. Había allí una conexión sutil, casi imperceptible, pero que se potenciaba con cada intercambio de miradas, con cada comentario hecho entre una pausa y otra. Él, exitoso en el mundo empresarial, irradiaba seguridad e inteligencia. Ella, refinada, articulada y atractiva, supo posicionarse en cualquier entorno. Era el tipo de mujer que dejaba huella allá donde iba, pero no por escándalos ni por vanidad, sino por la firmeza silenciosa de quien aprendió desde temprana edad a dominar los ambientes sin alzar la voz.
La relación floreció con una intensidad casi cinematográfica. Dos mundos que se complementaban con una facilidad aterradora. Él provenía de una juventud marcada por el trabajo duro y la estricta disciplina, ella provenía de una familia de clase media que siempre valoró la estabilidad emocional y la educación. Las diferencias, en lugar de generar conflictos, parecieron generar aprendizaje mutuo. Daniel vio en ella la ligereza que le faltaba a su rutina llena de decisiones y presiones. Lara vio en él el refugio seguro que siempre soñó, la estructura sólida donde podía construir una vida con seguridad y propósito. Y fue así, sin muchos tropiezos al principio, que decidieron casarse después de 2 años de noviazgo. La ceremonia fue íntima, sofisticada, discreta y elegante, exactamente como eran ambos. Años más tarde, ya casados, compartieron un piso de lujo, 2 coches, una rutina cómoda y una agenda compartida entre reuniones, viajes y cenas con clientes y amigos. Trabajaron juntos durante mucho tiempo en la misma empresa de consultoría, donde Daniel ocupaba un puesto de liderazgo senior y Lara trabajaba en proyectos estratégicos que requerían una visión amplia del mercado. Profesionalmente formaban un dúo admirable. En casa intentaban mantener el equilibrio, aunque las conversaciones ligeras poco a poco dieron paso a silencios prolongados. Nada descarado, nada que sonara alarmante, pero sí lo suficiente como para dejar un rastro. Daniel era un hombre metódico, de esos que ponen el despertador a la misma hora todos los días aunque sabía que se despertaría antes de que sonara. Me gustaba el control, la previsibilidad, saber exactamente dónde encaja cada pieza. El éxito profesional no llegó gracias a la suerte, sino a la constancia. Siempre fue admirado por su ética y la forma justa pero firme con la que dirigió a sus equipos. Lara, en cambio, se mostró más impulsiva en las decisiones personales, aunque impecable en las profesionales. Tenía un agudo sentido estético, un talento natural para observar los detalles y una capacidad casi mágica para adaptarse a los más diversos contextos sociales. Y esta habilidad era tan genuina que a veces confundía a quienes la rodeaban, llevando a algunos a pensar que había cierta teatralidad en ella, cuando, en realidad, se trataba de supervivencia. Aprendió desde el principio que, para que la tomaran en serio, tenía que ser impecable, y lo era. A pesar de la sinergia entre ellos, su convivencia empezó a estar marcada por silencios estratégicos, por miradas desviadas en momentos en que uno esperaba un gesto del otro, una palabra, una afirmación de que seguían ahí. Pero los días seguían girando, las responsabilidades aumentaban y ninguno de los dos parecía dispuesto a verbalizar el malestar que silenciosamente se estaba extendiendo. Cuando Lara empezó a asumir más compromisos fuera del horario laboral, Daniel, en lugar de cuestionar, optó por respetar. No por desinterés, sino por entender que el espacio, a veces, era una forma de cariño. Y Lara, a su vez, interpretó ese silencio como frialdad. La comunicación, que solía ser el puente entre ambos, se había convertido en una calle de sentido único, donde cada persona hablaba más de sus propias expectativas que de las del otro. Aún así, mantuvieron la imagen perfecta. En los eventos de empresa eran la representación del éxito matrimonial, alineadas, hermosas, agudas en sus comentarios y siempre prestándose atención la una a la otra. El entorno corporativo fue el escenario donde Lara brilló de forma natural. Supo moverse entre ejecutivos, inversores, líderes y jóvenes promesas con la misma elegancia. Daniel estaba orgulloso de ello, aunque a veces notaba demasiadas miradas puestas en su esposa. No por celos, al menos no en los primeros años, sino por una intuición que empezó a susurrar donde antes solo había admiración. El tiempo, sin embargo, tiene su manera silenciosa de revelar lo que el orgullo se empeña en ocultar. Los viajes por trabajo comenzaron a aumentar. Las llamadas se hicieron más cortas. Los mensajes más objetivos. Lara dijo que era una etapa, que los proyectos le exigían más y que pronto pasaría. Daniel estuvo de acuerdo, entendió y dijo que debía aprovechar la fase de expansión profesional. Siempre creyó que nadie debía renunciar a sus sueños, ni siquiera por amor. Y tal vez por eso guardó silencio más veces de las debidas. Quizás por eso echó de menos gestos que, en otros tiempos, le habrían llamado la atención. No por omisión, sino por confianza. Su familia, aunque físicamente distante, siempre participó en los momentos importantes. La madre de Lara la visitaba frecuentemente, preocupada por la salud de su hija dada su intensa rutina de trabajo. Los padres de Daniel, más reservados,
Prefirieron observar desde lejos, confiando en que su hijo sabría llevar su vida. Los pocos amigos cercanos notaron cierta rigidez en las relaciones de la pareja, pero la atribuyeron a presiones profesionales. Y aquellos que conocíamos continuaron creyendo en la narrativa de la perfección. Después de todo, ¿quién hubiera pensado que algo estaba fuera de lugar en un matrimonio donde todo parecía funcionar tan bien? La rutina fue poco a poco invadida por falsos compromisos sociales. Cenas con clientes que se convirtieron en excusas para evitar conversaciones. Viajes que surgieron en el último momento y casualmente siempre durante las largas vacaciones. Lara se había vuelto cada vez más solicitada en el entorno en el que trabajaba, recibiendo invitaciones a conferencias, foros y reuniones estratégicas. Daniel, aunque visiblemente orgulloso, empezó a acumular ausencias. Su ausencia en cumpleaños familiares, en fechas importantes, en fines de semana cualquiera donde el simple hecho de tomar un café juntos por la mañana parecía haberse convertido en un lujo raro. Y aún así, hubo cariño. Hubo respeto. Lara sabía exactamente el tipo de café que prefería Daniel y nunca dejaba de comprar sus marcas favoritas. Él, a su vez, se acordaba de anotar las fechas de sus exámenes, ponía recordatorios en su celular para enviar mensajes en los momentos adecuados y dejaba notas ocultas con frases sencillas pero sinceras. Cuídate, te amo, aquí estoy. Palabras que leyó y guardó, pero a las que rara vez respondió. No por desinterés, sino porque, en el fondo, empezaba a perderse. Las noches juntos fueron más tranquilas que antes. Dormían boca arriba, no por ira, sino por cansancio. La vida exigía demasiado de ambos y la única manera de mantener el matrimonio funcionando parecía ser no exigirse más el uno al otro. Pero el amor, cuando se calla, también corre el riesgo de convertirse en un simple hábito. Y fue en ese momento que empezaron a vivir como compañeros de cuarto. Amigos respetuosos, socios funcionales. Pero ya no como marido y mujer. La fiesta de empresa, que se celebraría próximamente, era motivo de gran expectación para Lara. Sería un momento de celebración, de marcar su territorio profesionalmente y demostrar que, a pesar de todos los desafíos del año, todavía tenía el control. Daniel, por su parte, vio el evento como una obligación social más, pero sabía lo importante que era para ella y, por eso, lo preparó con la misma elegancia de siempre. Vestimenta impecable, discurso ensayado, postura firme. Estaría a su lado, como siempre lo había estado. Incluso cuando ella ya no parecía darse cuenta. El salón reservado para la celebración era lujoso, lleno de luces tenues, copas centelleantes y miradas penetrantes. Allí, donde tantas sonrisas se forjan y tantas palabras se dicen a medias, la pareja que antes se encantaba por su armonía ahora se encontraba en terreno inestable. Y aunque no sabían lo que les depararía el futuro, ambos estaban a punto de descubrir que, por mucho que lo intentes, ninguna máscara resiste la prueba del tiempo. Porque a veces el amor no termina en gritos o peleas. A veces simplemente se queda en silencio. Y es en este silencio donde surge el más peligroso de los conflictos. Lo que nadie ve. Lo que nadie oye. Pero te consume por dentro como un veneno lento. Y lo que Daniel estaba a punto de descubrir, cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre ella. Se acercaba la noche de la fiesta y, para Lara, ese acontecimiento tenía un significado especial. Había trabajado incansablemente durante los últimos meses, cerrando proyectos importantes y posicionándose como una de las principales líderes de la empresa. Sabía que los ojos estarían puestos en ella, tanto los de admiración como los de juicio, y, por eso, planificó cada detalle con precisión. Desde el vestido elegido semanas antes hasta la forma en que su cabello caería ligeramente sobre sus hombros, Lara conocía el poder que emanaba cuando sentía que tenía el control. Daniel, como siempre, mantuvo su postura tranquila. Sabía la importancia de aquella noche para su mujer y, aunque su entusiasmo no era el mismo, se comprometió a estar presente, a apoyarla, a desempeñar, como siempre lo había hecho, el papel de marido fiable y equilibrado. En los días previos a la celebración, ambos apenas se cruzaron dentro de la casa. Lara salió temprano y regresó tarde, reclamando reuniones de último momento, almuerzos estratégicos con directivos, decisiones importantes por tomar. Daniel, aunque notó la distancia más evidente, optó por no confrontar.
Tal vez por miedo a lo que me encontraría si persistía, tal vez porque todavía creía que era solo otra fase difícil. Intentó mantener pequeños gestos, dejó la cena servida, preparó café, escribió mensajes amables. Pero la mayoría de las veces, las entradas no fueron encontradas ni leídas. La comunicación entre ambos, que ya era tensa, ahora parecía disolverse en una rutina donde el afecto había sido reemplazado por la formalidad. Aún así, la noche del suceso llegaron juntos. Daniel, vestido con un impecable traje oscuro, con un aire que mezclaba firmeza y moderación, caminaba junto a Lara, que brillaba bajo la luz de los candelabros, con un vestido de satén color burdeos que acentuaba con precisión cada curva. Estaba impresionante. Está sereno. La pareja ideal, una vez más. Pero había algo en la postura de Lara que Daniel nunca antes había visto. Un aire de triunfo disfrazado, como si, cuando ella entró en esa habitación, llevara algo más que ambición, también llevaba una victoria silenciosa que él no podía descifrar. Durante la fiesta, Daniel observó los movimientos de su esposa. Se movía elegantemente entre los invitados, intercambiaba amplias sonrisas con hombres que apenas conocía y, en ciertos momentos, se podía ver su mano posada durante demasiado tiempo en el brazo de un ejecutivo. No había nada escandaloso, nada que pudiera considerarse inapropiado, pero había una intimidad camuflada en sus gestos, su lenguaje corporal, la forma en que se reía con ciertos colegas, especialmente con uno de ellos. Un hombre más joven con ojos claros y habla articulada que claramente se sentía demasiado cómodo con ella. Daniel se dio cuenta de esto sin necesidad de escuchar una palabra. Él simplemente lo sabía. El cuerpo de un hombre traicionado lo reconoce incluso antes de que la mente lo acepte. A lo largo de la noche, el malestar de Daniel fue creciendo. Intentó ignorar las señales, concentrarse en su copa de vino y en una pequeña charla con sus compañeros de trabajo. Pero era como si algo constantemente lo atrajera hacia ella. En un momento decidió ir al baño, más para recomponerse que por una necesidad real. Al salir, notó que Lara no estaba en la habitación. Buscó con la mirada, sin aspavientos, manteniendo el rostro sereno. Caminó hasta el jardín anexo al vestíbulo, una zona reservada y poco iluminada, generalmente utilizada por quienes querían un poco de silencio o una conversación más privada. Y ahí fue donde el tiempo se congeló. Lo primero que vio fue el reflejo del vestido vino bajo la luz amarillenta de las farolas. Luego, su mano se deslizó alrededor del cuello de ese hombre. La forma en que ella sonrió. La forma en que la sujetaba por la cintura. Era un gesto demasiado íntimo, demasiado familiar para explicarlo con cualquier excusa profesional. No se besaron, pero tampoco era necesario. Había una tensión entre ellos que dejaba claro que ese no era el primer toque. Daniel, paralizado, sintió que se le revolvía el estómago. El mundo parecía girar a cámara lenta. No hubo ira inmediata, ni escándalo, ni impulsividad. Simplemente hubo un silencio abrumador que invadió cada parte de tu cuerpo. Volvió a entrar sin que nadie se diera cuenta, se sentó en el mismo lugar, cogió una nueva copa de vino y miró al vacío. El dolor no llegó como una explosión. Llegó como un hilo de agua fría que corrió lentamente hacia el interior, arrastrando todas y cada una de las fantasías de que todavía existía un nosotros. Recordó todo lo que habían experimentado. Las sonrisas, los viajes, los desvelos por el trabajo, los abrazos en los momentos de duelo, los cumpleaños celebrados con sencillez, las conversaciones en el coche durante el tráfico. Toda esa historia parecía haber sido vivida por otras personas, porque en ese momento Daniel se sentía como un extraño en su propia vida. Sabía que no podría enfrentarla allí. No en ese ambiente. Pero también sabía que algo había cambiado para siempre. Por primera vez, la certeza de que Lara ya no lo amaba no era un miedo. Fue una observación. Cuando ella regresó a la habitación, fingiendo ser normal, Daniel se levantó elegantemente y caminó hacia ella. La miró a los ojos durante unos segundos más de lo habitual. Y, con una sonrisa casi imperceptible, le susurró que necesitaba hablar con ella, pero no esa noche. Ella pareció dudar por un segundo, pero luego asintió con un gesto sutil, como alguien que sabe que se avecina una conversación, pero no imagina la tormenta que traerá. La fiesta continuó, pero para Daniel todo era blanco y negro. Los sonidos parecían apagados y los rostros que los rodeaban eran irrelevantes.
Su mente proyectaba posibilidades, caminos, decisiones. Y por primera vez, sintió algo parecido a la frialdad. No una indiferencia ordinaria, sino una profunda ausencia de sentimiento. Como si, en ese momento, algo dentro de él se hubiera roto definitivamente. En los días siguientes, Daniel empezó a observar más, hablar menos y analizar cada detalle de su rutina. Lara siguió actuando con la misma elegancia, pero se notaba cierta despreocupación en sus gestos, como si hubiera bajado la guardia. Comenzó a notar ausencias que antes había ignorado, mensajes intercambiados con personas que ya no aparecían en las conversaciones diarias, en horarios que no coincidían con las citas programadas. Hasta que, una noche cualquiera de martes, con el viento soplando suavemente por la ventana del salón, el teléfono de Lara vibró sobre la mesa. Ella estaba en la ducha. Y, por un impulso que mezclaba curiosidad y autoconservación, Daniel abrió el dispositivo. No requirió mucho esfuerzo. La contraseña era la misma de siempre. Y ahí, entre notificaciones, había una conversación aún abierta. El nombre del contacto no era extraño. Era el hombre del jardín. Los mensajes eran recientes, intensos, marcados por códigos que, a esa altura, ya no ocultaban nada. Ayer fue increíble. Todavía puedo olerte. Te veías hermosa vestida de rojo. Quería desnudarte con mis ojos toda la noche. Él ni siquiera lo sospecha, ¿verdad? Daniel leyó todo en silencio. Devolvió el teléfono a su lugar. Se sentó en el sofá. Cerró los ojos. Y por primera vez se permitió llorar. No para Lara. Pero por todo lo que creías que era real. Esa noche no durmió. Y decidió que la respuesta no llegaría con gritos ni escándalos. Que no se vengaría con impulsos infantiles. Que él no se perdería tratando de entender lo que ella ganó con ello. Él tomaría el control de la situación. Con frialdad, elegancia, inteligencia. Lara había elegido la fiesta de empresa como escenario para lucir su libertad. Elegiría el mismo escenario para anunciar el fin. Pero a tu manera. Con clase. Con impacto. Con el tipo de golpe que no puedes defender. Y así, mientras el mundo a su alrededor permanecía en aparente normalidad, mientras Lara hacía planes para pasar un fin de semana con sus amigas, mientras intercambiaba mensajes ocultos y sonreía en su celular en silencio, Daniel preparaba su partida. Silencioso. Cruel. Inminente. Y absolutamente inolvidable. Porque lo que ella hizo, él nunca podría detenerlo. Pero lo que él estaba a punto de hacer, ella nunca podría olvidarlo. La noche se llenó de una tensión invisible, una electricidad silenciosa circulando entre la gente reunida en el salón principal de la sede de la empresa. El evento celebró la apertura de una nueva sucursal, y todos estaban impecablemente vestidos, con vasos en la mano y sonrisas que intentaban parecer espontáneas. Lara se deslizaba entre los invitados con ligereza, como si estuviera en la cima de su carrera, recogiendo elogios y toques sutiles en hombros y espalda, gestos casi imperceptibles que solo aquellos que están atentos notan. Y Daniel estuvo atento. Mucho más de lo que podía imaginar. A su lado, mantenía la sonrisa contenida, la postura erguida, la mirada firme. Pero por dentro, un torbellino de recuerdos y humillaciones lo consumía con fría furia. Esa sería la noche del fin. No es un final silencioso. No es una conversación privada. Pero un final anunciado con todas las letras, delante de todos los que alguna vez creyeron en el mito de la pareja perfecta. Cuando subió al escenario, luego de que el director ejecutivo le entregara el micrófono para dar el brindis final de la noche, Daniel respiró hondo. La sala cayó en un respetuoso silencio. Lara lo miró desde el público, con una sonrisa ligeramente nerviosa. Tal vez porque todavía creía que fingiría ser normal. Quizás porque sintió que algo se avecinaba. Comenzó hablando del éxito de la empresa, del trabajo colectivo, de la superación de los desafíos. Y luego, como alguien que cambia de tema en un susurro brutal, dijo que había algo personal que compartir. Todas las miradas se volvieron hacia él con más atención. Y fue allí donde Daniel, con voz firme, reveló que su esposa sin mencionar su nombre había elegido seguir un camino paralelo al del matrimonio. Un camino oculto,
lleno de mentiras y encuentros secretos, mientras él, cegado por la confianza, se mantuvo fiel al compromiso que una vez asumieron. El murmullo recorrió la habitación como una corriente eléctrica. Lara se quedó helada. La sangre pareció abandonar su rostro. Sus ojos se fijaron en Daniel, tratando de descifrar si esto era real o una pesadilla vestido con un traje. Pero él no se detuvo. Continuó describiendo, con cruel claridad, cómo lo descubrió todo, cómo observó las señales, cómo unió las piezas. Y finalmente, cómo tomó la decisión de liberarse. «Me voy a divorciar», dijo, y el silencio después de la frase sonó como un trueno ahogado. La habitación, durante unos segundos, pareció dejar de respirar. Daniel salió del escenario sin prisas, con el mismo control que había mantenido durante las últimas semanas. Cruzó la habitación, ignorando las miradas y los susurros. Lara lo siguió, tropezando con sus propios talones, con el rostro ardiendo y el corazón acelerado. Cuando lo alcanzó en el pasillo lateral, lejos de los ojos directos pero aún a la vista de muchos, lo agarró del brazo con fuerza y le dijo entre dientes que estaba loco, que no podía hacerle eso. Daniel se volvió lentamente, con los ojos ardiendo de indignación contenida, y respondió que no solo podía, sino que debía. «Me expusiste sin decir una palabra, Lara. Me deshiciste con tu silencio y tus sonrisas disfrazadas. Ahora es mi turno de responderte la verdad. Y a diferencia de ti, lo hago de frente». Intentó discutir, gritar, justificarse. Pero nada de lo que dijo parecía tener sentido. Todo sonaba pequeño. Demasiado tarde. Daniel la miró como si estuviera viendo el retrato de un pasado que ya no representa nada. Entonces, cuando ella le preguntó desesperadamente por qué no había dicho nada antes, él simplemente murmuró que necesitaba el momento adecuado. Y ese momento había llegado. 2 días después, Lara se presentó en el apartamento para hablar. Tenía los ojos hinchados, vestía con sencillez, sin maquillaje, sin armadura. Daniel la recibió con un discreto saludo y la dejó entrar. Se sentaron uno frente al otro, el abismo entre ellos más evidente que nunca. Empezó a decir que había cometido un error, que se había dejado llevar, que se sentía sola, despreciada, que no planeó nada de eso. Daniel la escuchaba sin interrumpir, con los ojos fijos, fríos, como tratando de excavar algo de verdad debajo de aquellas palabras que corrían como lágrimas. Ella dijo que él había cambiado, que siempre estuvo distante, que necesitaba sentirse viva. Que el otro no significaba nada. Y que lo que tenían era real, era amor, era historia. Que no podría terminar así. Esperó a que ella terminara. Y luego, con calma, dijo que no le sorprendió la traición. No más. Pero aún quedaba algo por decir. Algo que Lara nunca imaginó que sabía. Daniel se levantó, sacó una carpeta del cajón y la colocó sobre la mesa. No solo me mentiste, Lara. Le mentiste a un tribunal. A un juez. A nuestros hijos. Y ahora, vas a tener que lidiar con esto. Ella frunció el ceño, confundida, abrió la carpeta y empezó a leer. Sus ojos se abrieron con cada línea. Su cuerpo tembló al leer los documentos que demostraban que, hace 2 años, había falsificado la firma de Daniel en un caso legal sobre la custodia de los niños, un plan de larga data para tratar de asegurar la custodia total si él descubría algo. Daniel lo sabía todo. Lo supe hace mucho tiempo. Pero él permaneció en silencio. Esperó. Y ahora, con pruebas indiscutibles y testimonios recopilados con precisión, estaba listo para actuar. Lara intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Volvió a sentarse, las manos temblaban sobre la mesa y la respiración se le aceleró. Ella dijo que no era así, que solo quería protegerse, que nunca pensó que él lo vería. Luego, Daniel reveló lo que ella nunca podría haber predicho. Ya le había entregado todo al abogado. El juez responsable ya tenía el caso entre manos. Y, según el asesoramiento legal que recibió, las posibilidades de que perdiera la custodia por completo eran altas. Muy alto. Ella se desplomó allí mismo. La mujer que alguna vez desfiló orgullosa por los pasillos de la empresa ahora sollozaba frente al hombre al que juró amar. Suplicó. Pidió hablar de nuevo.
Dijo que renunciaría a todo menos a los niños. Dijo que era madre, que no podía vivir sin ellos. Pero Daniel ya lo había decidido. No hubo más conversación. No hubo más acuerdo. Solo estaba la verdad. ¿Y sus consecuencias? Mientras ella lloraba, Daniel permaneció en silencio. En su interior, el dolor no había desaparecido. Pero ahora estaba moldeado en algo más sólido. Algo irreversible. Su traición no solo había destruido su matrimonio. Había violado algo aún más profundo, la confianza de un padre, de un hombre, de alguien que durante años creyó que el amor y la lealtad iban de la mano. Y allí, entre lágrimas, silencios y documentos manchados de culpa, el secreto salió a la luz con el peso de una sentencia. La mujer que había intentado controlar su destino con mentiras ahora enfrentaba la posibilidad real de perderlo todo. No por venganza, pero por la justicia. Porque a veces el amor no necesita ser destruido a puñetazos. Todo lo que se necesita es un silencio bien guardado, una verdad bien protegida y el momento adecuado para explotar. Y ese momento, por fin, había llegado. Lara no volvió a casa esa noche. Salió del apartamento de Daniel con el rostro desolado y los ojos secos de tanto llorar, pero sin derramar más lágrimas tras la última frase que escuchó de él. Ahora, por primera vez, sentirás el peso de las elecciones que ocultaste incluso a ti mismo. Deambuló por la ciudad como buscando un lugar donde poder existir sin ser vista, sin ser juzgada. Sus pies la llevaron a un viejo y discreto hotel, donde ya se había alojado una vez, años atrás, en un viaje de trabajo. No pidió la suite más cara ni exigió vistas. Simplemente entregó el documento, firmó el formulario con manos temblorosas y subió con la llave en las manos como si llevara una sentencia. La habitación estaba limpia, funcional, sin personalidad. Por primera vez en semanas, se encontró verdaderamente sola, sin el sonido de las notificaciones, sin los ojos de sus hijos, sin el reflejo de Daniel para moldear su propia imagen. Se acostó en la cama con el cuerpo acurrucado, como un niño que teme a la oscuridad, pero esta vez lo que más la asustó no fue la oscuridad en sí, sino lo que llevaba dentro. Al otro lado de la ciudad, Daniel permaneció en el departamento. El silencio a su alrededor ya no le molestaba. Ya no estaba vacío, era casi un alivio. Su ausencia creó un espacio donde podía pensar con claridad. Y pensar fue todo lo que hizo. No había sensación de victoria. Solo la confirmación de que ya no quedaba nada que construir con esa mujer que amó durante tanto tiempo. Pasó horas analizando los documentos, releyendo los correos electrónicos que intercambió con el abogado, comprobando los próximos pasos del proceso. Todo estaba llevando a que Lara fuera declarada no apta para la custodia compartida, no por abandono directo de los niños, sino por fraude procesal, un golpe cruel que, irónicamente, ella misma había asestado contra él. Ahora se estaba volviendo contra ella, como una trampa que tendió en la oscuridad y terminó tropezándose sola. Al día siguiente recibió una llamada inesperada. Era de la escuela de los niños. La coordinadora, con voz cautelosa, informó que Lara no se había presentado a recogerlos como lo hacía algunos miércoles. Daniel ya había planeado recogerlos esa semana, pero el tono de la llamada hizo que su corazón se acelerara. Confirmó que estaba en camino y rápidamente colgó. Durante el viaje mis pensamientos estaban confusos. No por la ausencia de Lara per se, sino por el efecto que todo eso podría empezar a tener en los niños. Todavía no sabían nada. Todavía veían a sus padres como figuras estables, aunque perceptiblemente distantes. Esa fue la parte más cruel, tratar de proteger a personas inocentes de una verdad que, tarde o temprano, saldría a la luz. Al llegar al colegio, Daniel abrazó a sus dos hijos con diferente fuerza. No dijo nada de su madre, solo sonrió, metió las bolsas en el auto y se las llevó a casa. Por la noche, mientras dormían, le escribió un breve mensaje a Lara: los niños están bien. Te estaban esperando. Si quieres verlos avísame con anticipación. Organicémoslo con los abogados. No había ira en esas palabras. Solo un límite. Una línea que ella había cruzado y que ahora requería reglas, protocolos. Lara respondió al día siguiente con una frase seca: lo siento. No pude hacerlo. Necesito algo de tiempo.
Se quedó en el hotel durante 3 días y solo salió para caminar por calles donde nadie la reconocería. Reflexionó no solo sobre lo que había perdido, sino también sobre lo que realmente nunca tuvo. Por primera vez, cuestionó su propia identidad más allá de su papel de esposa admirada, brillante profesional y madre ejemplar. Sola, se dio cuenta de que había moldeado su imagen para complacer, para cumplir con las expectativas, que ya no sabía distinguir lo que era real y lo que era una representación. Extrañaba a mis hijos, pero no sabía cómo afrontarlos después de todo. Extrañaba a Daniel, pero no al hombre silencioso que la alejaba con miradas, sino al hombre que la hacía reír con ironías inteligentes, que preparaba el café como si fuera un arte, que la defendía incluso cuando cometía errores. Sabía que ese hombre ya no existía. O tal vez nunca había sido realmente tuyo. El viernes pidió ver a los niños. Daniel respondió con una hora y una dirección, el departamento de su madre. Será más fácil para ellos. Y más seguro para mí. Lara entendió el mensaje. Llegó con flores, con juguetes, con una sonrisa entrenada que se desmoronaba al ver los ojos confundidos de sus hijos. La abrazaron, pero hubo una vacilación, como si sintieran que algo andaba mal. Durante la visita intentó mantener la normalidad, pero la ausencia de Daniel en ese escenario la dejó sintiéndose fuera de lugar. Era como si estuviera observando su propia vida al otro lado de la ventana. Cuando los niños le preguntaron por qué no estaba en casa, ella dijo que tenía que ocuparse de algunas cosas. Los ojitos parecieron aceptar, pero no comprender. Los niños entienden más de lo que dicen. Sienten en el aire lo que los adultos intentan ocultar. Al finalizar la reunión, antes de irse, pidió un minuto con su suegra. Entraron a la cocina y se encontraron frente a frente, dos mujeres marcadas por tiempos diferentes, pero ahora unidas por un dolor común. Lara intentó explicar lo que ni siquiera ella misma podía entender. La suegra escuchó en silencio. Cuando Lara dijo que no esperaba ser castigada tan fríamente, escuchó algo que nunca olvidaría. Hija mía, el problema no es el error. El problema es el teatro que creaste sobre él. No pediste perdón. Pediste comprensión. Y hay una enorme diferencia entre las dos cosas. Lara se limitó a bajar la vista, tragándose las lágrimas que ya no encontraban fuerzas para salir. Mientras tanto, Daniel había retomado su rutina con precisión casi militar. Estaba centrada en el proceso, en los niños, en la empresa. Mantuvo una apariencia inquebrantable, pero por dentro comenzó a sentir el agotamiento emocional que surge cuando el dolor da paso al cansancio. No dormía bien, no comía alegremente, evitaba cualquier contacto que le recordara el pasado. Pero algo le preocupaba. Y ya no era la traición, ni los documentos firmados en secreto. Era la sensación de que todavía quedaba algo por revelar. Le faltaba una última pieza del rompecabezas para comprender plenamente qué, de hecho, los llevó hasta allí. Esta preocupación aumentó cuando, una tarde, mientras buscaba un documento en el viejo armario de Lara, encontró una carpeta sellada. Era un sobre con un sello de una clínica de asesoramiento familiar. Cuando lo abrió, vio notas de antiguas sesiones, informes escritos a mano por ella, que registraban sentimientos, pensamientos, frustraciones. Pero lo que llamó su atención fue una carta dirigida a él nunca enviada. Un manuscrito detallado, fechado hace más de un año. Comenzaba: si alguna vez tengo el coraje de decirte la verdad, espero que leas hasta el final. Y lo que siguió en esas páginas hizo que su mundo girara. En la carta, Lara revelaba que su amante, el hombre con el que lo engañó, no había sido solo un romance. Ella lo había conocido en un contexto completamente diferente. Él era, de hecho, un excompañero de la universidad con quien tuvo una breve relación antes de conocer a Daniel. Alguien que la había manipulado emocionalmente, forzándola a una relación basada en la dominación y la sumisión. En ese momento, ella rompió contacto y siguió con su vida, pero años después, él regresó. No por casualidad, sino porque sabía dónde encontrarla. Empezó a rodearla de mensajes, de recuerdos, de seducciones. Ella se resistió por un tiempo, pero finalmente cedió, no por deseo, sino por una confusa mezcla de culpa, miedo y nostalgia distorsionada.
y lo que más la avergonzaba no era la traición física, sino el hecho de haber permitido que alguien que la había lastimado en el pasado invadiera su vida nuevamente, justo cuando se sentía más vulnerable. La carta continuaba explicando que, durante ese periodo, también había descubierto algo devastador: el hombre con el que había estado involucrada no solo sabía que estaba casada con Daniel, sino que también tenía acceso a información privilegiada sobre la empresa, obtenida a través de terceros. Lara sospechaba que se estaba acercando a ella como parte de algo más grande, tal vez un chantaje, tal vez un plan. Pero en lugar de contarlo todo, permaneció en silencio. Miedo, avergonzado. De ella misma. De lo que pensaría Daniel. De lo que podría perder. Y luego, para protegerse, empezó a manipular documentos, a predecir escenarios, a crear una ruta de escape en caso de que todo saliera a la luz. Fue en ese contexto que cometió el error legal que casi le cuesta a sus hijos. No por malicia. Pero por pánico. Daniel dejó caer la carta en su regazo, respirando de manera irregular. Eso explicaba mucho más de lo que quería aceptar. No borró la traición. No lo justificó. Pero ofreció un nuevo ángulo. Demostró que, detrás de la mujer altiva que lo desafió en el escenario del partido, había alguien al borde del colapso, implosionando por dentro por mucho más tiempo del que imaginaba. Y de alguna manera eso lo golpeó más fuerte que cualquier grito de confrontación. Conservó la carta sin mencionársela a nadie. Esa revelación, aunque esencial, requirió un nuevo tipo de decisión. Un paso más allá del orgullo, más allá del dolor. Y sabía que de ahora en adelante ya no podría actuar simplemente como el hombre herido. Ahora, él era el padre que necesitaba pensar en el interés superior de sus hijos, el hombre que llevaba la historia de su vida y que, le gustara o no, tendría que decidir qué hacer con la verdad que finalmente había surgido de las sombras. Porque, en ese momento, ya no se trataba solo de justicia. Se trataba del destino. Y cómo, incluso ante la destrucción, todavía es posible elegir qué construir con las piezas. La revelación de la carta no supuso ningún alivio. Trajo más peso. Era como si Daniel ahora cargara no solo con el dolor de haber sido traicionado, sino también con la carga de comprender la dimensión oscura de todo esto. No se trataba simplemente de una elección equivocada o de un momento de debilidad, sino de una cadena de decisiones que se habían entrelazado a lo largo del tiempo, construyendo una trampa de la que Lara había sido, al mismo tiempo, arquitecta y prisionera. Pasó los días siguientes inmerso en una especie de suspensión emocional, como si cada gesto, cada decisión que debía tomar ahora necesitara ser filtrada por este nuevo conocimiento. La figura del otro hombre tomó una nueva forma, ya no era solo el amante, sino un manipulador. Y Lara, a pesar de ser la responsable, también parecía haber sido víctima de una trama cada vez más difícil de juzgar de forma definitiva. Y eso lo destrozó. Porque perdonar sería una distorsión inaceptable de lo que pasó. Pero condenar, con el mismo rigor, ahora parecía más cruel que justo. La relación con sus hijos se convirtió en su único punto de estabilidad. Empezaron a preguntar con más frecuencia sobre Lara, queriendo entender qué estaba pasando. Las respuestas, siempre cuidadosamente ensayadas, ya no eran tan convincentes como antes. Y Daniel sabía que en algún momento tendría que revelarles parte de la verdad. No todo, pero sí lo suficiente para que crecieran sabiendo que sus padres fracasaron, sí, pero que intentaron preservar lo que quedaba de respeto entre ellos. Porque eso era lo que intentaba hacer ahora, mantener intacto al menos lo que quedaba de su dignidad. Para ti. Para los niños. Y tal vez, en el fondo, incluso para Lara. Lara, por su parte, no regresó al hotel. Buscó un pequeño apartamento temporal recomendado por un colega de la empresa. Un lugar modesto, sencillo, donde poder reflexionar y tomar distancia de lo que se había vuelto insoportable. Abandonó compromisos profesionales, evitó colegas, desapareció de las redes sociales. Los periodistas se acercaron a ella después de que el escándalo se extendiera discretamente entre la alta dirección de la empresa, pero ella guardó silencio. También se alejó del hombre con el que se había involucrado, bloqueó números, borró contactos, como si intentara erradicar todo rastro que la conectara con el caos que había causado. Empezó a vivir casi en un estado de invisibilidad, avergonzada de ser vista, de ser reconocida, de ser recordada.
Se despertaba todos los días con la sensación de que había otro pedazo de ella cayendo al abismo. La culpa ya no era solo una molestia, era un ancla. Pese a todo, ella insistió en intentar ver a sus hijos. Llamó, envió mensajes, escribió cartas que nunca entregó. Daniel, con educada frialdad, mantuvo el protocolo. Respuestas breves, directas y objetivas. Reuniones con abogados. Horario fijo. Sin improvisaciones. Estaba empezando a darse cuenta de que no era solo la custodia de los niños lo que estaba perdiendo. Fue acceso a la vida que construyó. Y quizás lo más devastador fue darse cuenta de que, al final, Daniel no estaba tratando de castigarla, sino que simplemente estaba protegiéndose a sí mismo. Su indiferencia fue peor que cualquier grito de ira. Fue en ese estado de limbo que ambos se reencontraron, semanas después, en una audiencia de conciliación requerida por el juez. El ambiente era tenso, pero no hostil. Daniel estaba tranquilo, pero no hizo ningún esfuerzo por disimular su agotamiento emocional. Lara parecía disminuida, sin su brillo habitual, con la expresión de quien no esperaba más que la firma que sellara el final. Cuando el juez preguntó si había algún interés en un acuerdo amistoso, Daniel pidió hablar en privado con ella durante unos minutos. La habitación quedó vacía. Estaban solos, frente a frente, como dos figuras despojadas de todo rol social. Por primera vez en mucho tiempo, no hay testigos, ni niños alrededor, ni escudo. Solo su dolor. Daniel habló primero, sin ironía, sin frialdad, pero también sin dulzura. Dijo que leyó la carta. Quien entendió todo. Que, aún así, no había manera de continuar. Que el problema no fue solo lo que hizo, sino lo que fue capaz de ocultar, y principalmente, lo que intentó manipular cuando ya había perdido el control. Dijo que lamentaba profundamente haberse convertido en alguien incapaz de confiar. Y que tal vez esto nunca se repare. Lara intentó interrumpir, pero él levantó la mano pidiendo solo un minuto más. Y concluyó diciendo que la tragedia más grande no fue la separación. Fue el hecho de que todo lo que construyeron había perdido su significado. Y que no había justicia en el mundo que pudiera devolver eso. Luego habló. Sin llanto, pero con la voz entrecortada. Dijo que no esperaba perdón. Sin contacto. Dijo que entendía la distancia, la frialdad, la necesidad de distancia. Pero ella necesitaba que él supiera que ese hombre, el otro, ya no importaba. Que se había dejado enredar por viejos fantasmas en un momento de desequilibrio, de vacío, de inseguridad. Y eso no era una excusa, pero era la única explicación posible. Dijo que en los días que vivió en el extranjero, se dio cuenta de que no era la traición lo que la estaba destruyendo ahora, era el hecho de que había traicionado no solo a un marido, sino al único hombre que realmente creía en ella. Y que, por contradictorio que pareciera, ella todavía lo amaba. Pero ahora amaba con un dolor que le impedía incluso querer el perdón. El silencio entre los dos era denso, casi físico. Daniel no respondió. Él solo la miró por unos segundos, como quien intenta recordar el rostro de alguien que pronto será solo un pasado. Luego llamó al juez y se reanudó la audiencia. Acordaron los términos del divorcio. Daniel tenía la custodia primaria de los niños. Lara habría tenido visitas supervisadas, con ampliación paulatina, a través de apoyo psicológico. El acuerdo fue firmado. El matrimonio ha terminado. Pero, como casi siempre ocurre con las historias reales, el cierre legal no fue el final emocional. Daniel no celebró. Simplemente regresó a casa, abrazó a sus hijos, leyó con ellos antes de acostarse y los observó respirar profundamente, sin saber que acababan de perder su última oportunidad de crecer con ambos padres bajo el mismo techo. Lara regresó al pequeño apartamento, se sentó en el suelo de la sala y permaneció allí durante horas, mirando al techo como esperando que sucediera algo. Pero no pasó nada. Porque la vida, después de ciertos puntos de ruptura, ya no responde de la misma manera. Solo sigue adelante. Pero no hay eco. En los días siguientes empezó a suceder algo inesperado. Daniel, mientras llevaba a sus hijos a la escuela, se encontró con una mujer al mismo tiempo. Una madre, aparentemente recién llegada al barrio, con 2 hijos pequeños. Era discreta,
tenía una sonrisa tímida y siempre decía los buenos días con amabilidad. Al principio, simplemente respondió con gestos automáticos. Pero, poco a poco, empezaron a intercambiar pequeñas palabras. Luego, algunas conversaciones rápidas en la puerta de la escuela. Hasta que un viernes ella le preguntó si estaría dispuesto a tomar un café cerca, en un nuevo local que habían abierto en la calle de atrás. Daniel dudó un momento, miró a sus hijos entrar por el portón y aceptó. La conversación fue ligera, espontánea. Ninguno intentó impresionar. Hablaron de la escuela, de los niños, de la ciudad. Y al final de esa hora, Daniel se dio cuenta de algo sorprendente: no pensó en Lara ni una sola vez durante ese café. No comparó, no sopesó los sentimientos. Estaba ahí. Regalo. Era demasiado pronto para tener expectativas, pero demasiado tarde para no reconocer que algo en su corazón había cambiado. Quizás no fue amor. Pero quería continuar. Y eso ya fue mucho. Lara se enteró semanas después por los niños. Un comentario inocente, sin malicia. Algo sobre el café. Y su nombre. Cuando lo escuchó, sintió una punzada aguda, como una herida que creía ya curada. No hice comentarios. Simplemente le sonrió a los niños y les dijo que era bueno saber que su padre estaba haciendo nuevos amigos. Pero por la noche, cuando estaba sola, se desplomó. No por celos. No porque quiera recuperarlo. Sino porque finalmente entendió que había perdido. No solo una boda. Pero el único lugar donde realmente había sido bienvenida, a pesar de todos sus defectos. Y fue allí, en el silencio de su propia soledad, donde Lara comprendió el verdadero significado del arrepentimiento, no el deseo de retroceder en el tiempo, sino la conciencia de que, incluso si el tiempo retrocediera, tal vez ella seguiría haciendo todo mal. Porque ciertas destrucciones no ocurren por impulso. Ocurren por negligencia. Por la suma de pequeñas elecciones egoístas que, un día, dejan de ser invisibles. Y se vuelven irreversibles. La mañana que selló el último capítulo de aquella historia comenzó sin estridencias. Un típico cielo gris cubría el barrio donde ahora vivía Daniel con sus hijos. El aire era fresco, impregnado del olor a tierra húmeda después de una breve lluvia por la mañana. Preparó el desayuno mientras sus hijos todavía dormían, la suave luz de la cocina proyectaba serenas sombras en las paredes. Esa era su nueva rutina. Tranquilo, organizado, seguro. Pero esa mañana sucedería algo diferente. Habían dejado una carta debajo de la puerta. Sin remitente, sin firma, solo su nombre escrito con una letra que conocía bien. Por un momento dudó en abrirla, pero algo le obligó a hacerlo. Mientras desdoblaba el papel, leyó las últimas palabras de Lara. No era una carta pidiendo perdón. Fue, de hecho, una despedida simbólica. Explicó que se iba por tiempo indefinido, rumbo al campo, a casa de una tía lejana. Dijo que necesitaba reconstruirse lejos de todo lo que le recordaba lo que había perdido. Dijo que había dejado su trabajo y poco a poco estaba vendiendo lo que quedaba de sus posesiones personales, que su vida ahora se limitaba a unos pocos libros, ropa sencilla y la esperanza de, algún día, ser una persona que pudiera mirarse al espejo sin apartar la mirada. Dijo que, sobre todo, esperaba que sus hijos crecieran sin dolores de cabeza, aunque ya no pudiera verlos con frecuencia. Terminaba con la frase: perderte fue un dolor que me desgarró por dentro, pero darme cuenta en quién me había convertido fue lo que me destruyó por completo. Daniel permaneció inmóvil durante minutos. No me sentí enojado. No lo siento. Lo que se apoderó de su pecho fue una extraña compasión, no la que perdona, sino la que comprende. Porque sabía, con brutal claridad, que no todo mal está planeado. Algunas personas simplemente se destruyen tratando de demostrar que todavía son buenas y, en el camino, arrastran a quienes más las amaban. Guardó la carta en una caja con otros recuerdos, como quien archiva un capítulo cerrado de un libro que, aunque doloroso, era real. Y decidió que ese sería el último gesto de conexión entre ellos. Semanas después, al recoger a sus hijos del colegio, se volvió a encontrar con aquella mujer con la que había tomado un café hacía un tiempo. Ahora sonrió más levemente, como si ya lo estuviera esperando. Volvieron a hablar, esta vez por más tiempo,
y terminaron caminando juntos hasta la plaza cercana. Allí, sentados en un banco bajo los árboles que se mecían perezosamente con el viento, hablaban de nuevos comienzos. Ella también había pasado por un divorcio difícil y también estaba lidiando con el dolor de un pasado que prefería no mostrar. Pero había algo en ella que lo atraía no por su belleza, sino por su paz. Era una presencia sin prisas, sin exigencias, sin intentos de invasión, simplemente existiendo al lado. Las reuniones se hicieron frecuentes, pero discretas. Daniel no quería amor de inmediato. Quería complicidad, respeto, ligereza. Y eso fue lo que encontró allí, en esa mujer que no lo veía como un hombre herido, sino como alguien completo, a pesar de las cicatrices. Pasó a formar parte de su día a día y el de sus hijos, de forma natural, sin imposiciones. Los chicos empezaron a mencionarla con cariño, a invitarla a las comidas de los domingos, a preguntar por ella cuando no venía. Y Daniel entendió, sin necesidad de verbalizarlo, que había comenzado una nueva historia. No para reemplazar el viejo, pero demostrarse a sí mismo que era posible volver a amar, de otra manera, más madura, más honesta, más tranquila. Por otro lado, Lara volvió a empezar su vida alejada de los focos. Trabajando en una pequeña papelería, vestido con ropa sencilla, cuidando un huerto en la parte trasera de la casa donde vivía. De vez en cuando enviaba cartas a sus hijos, que Daniel leía antes de entregarlas. Conservó algunas, porque las consideraba todavía demasiado arrepentidas. Otras, las entregó con instrucciones para que los chicos supieran separar el amor de la culpa. Lara entendió ese filtro y empezó a escribir menos, pero con más verdad. Aprendió a aceptar su ausencia como una forma de respeto. Y, poco a poco, empezó a mirarse a sí mismo con menos autocompasión y más conciencia. Se convirtió en voluntaria de un grupo de apoyo para mujeres que habían sufrido abuso psicológico, tratando de evitar que otras siguieran el mismo camino de silencio y destrucción. No buscaba redención pública, solo algo de paz interna. Meses después se cerró la justicia oficial, formalizándose la custodia y suspendiéndose temporalmente las visitas por decisión propia. Daniel mantuvo su rutina, consolidó la relación con su nueva pareja y poco a poco empezó a sonreír nuevamente de forma espontánea. Se reencontró con amigos que había dejado atrás, volvió a tocar la guitarra los domingos por la tarde y redescubrió el placer de las pequeñas cosas. No borró el dolor que experimentó, pero lo convirtió en una base. No para volverse más duro, pero a ser más atento, más veraz, más selectivo con lo que dejas entrar en tu vida. En el 7º cumpleaños del hijo menor, una escena reveló cuánto había cambiado todo. La fiesta fue sencilla, con amigos íntimos, tarta casera, decoración improvisada. Pero había algo en la atmósfera, tal vez la armonía, tal vez la ausencia de tensión, que hacía que todo fuera más auténtico. La mujer a su lado ayudaba a organizar los regalos, los niños reían en el patio trasero con sus compañeros y Daniel, por un momento, cerró los ojos y respiró hondo. No pensó en el dolor. Ni siquiera en pérdida. Solo pensó en la gratitud. No por lo que había vivido, pero por lo que se había resistido. Por la fuerza silenciosa que le impidió volverse amargado, vengativo, cerrado. Por el coraje de empezar de nuevo incluso cuando todo decía que ya no valía la pena. Lara, esa misma tarde, recogió menta en el jardín para hacer té. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado, vestía una camiseta holgada y estaba leyendo un viejo libro de filosofía. Recibió una llamada de su tía para cenar y, mientras caminaba hacia la cocina, miró por la ventana y sonrió. Era una sonrisa triste, es cierto, pero sincera. Porque sabía que nunca recuperaría lo que había perdido, pero finalmente podía mirarse a sí misma sin disgusto. Y eso, en ese momento, fue suficiente. Esta historia nos muestra lo devastadora que puede ser la traición. No solo rompiendo el vínculo entre dos personas, sino alterando toda una identidad construida sobre la confianza, la verdad y la entrega. Lara lo perdió todo, no por un acto aislado, sino por la suma de decisiones que la alejaron de sí misma. Daniel ganó, sí, pero no con venganza. Ganó eligiendo la integridad. Al decidir no descender al nivel de dolor que sufrió. Transformando el trauma en fortaleza y siguiendo adelante sin guardar rencores. Y fue precisamente por eso que la vida le presentó algo raro, una nueva oportunidad.
Y esta vez, libre de ilusiones. Si llegaste hasta aquí, comenta qué te pareció esta historia. Tu opinión es muy importante para que podamos entender qué es lo que más te capta, emociona y sorprende. No olvides suscribirte al canal para recibir más historias como esta, intensas, reales y llenas de capas. Y recuerda, este canal no apoya, no romantiza y nunca fomentará ninguna forma de traición. Aquí mostramos las consecuencias reales de las malas decisiones. Porque la verdad, aunque duela, siempre será mejor que la mentira que destruye. Hasta la próxima. D.